Listo. Ok, bueno muchachos, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Perfecto. Entonces, la idea que en esas dos clases es poderlos introducir ya en la parte, bueno, dos tópicos principalmente. Por eso les decía que la idea era que ustedes revisaran ese video, porque el video pues me ayuda a introducirlo un poquito en los procesos, ¿no? Un poco en el tema de lo que es la evolución en esos procesos de metalmecánicos, los procesos de mecanizado. Entonces el video, no les voy a contar todo el video, la idea es que lo vean, pero tengo pues esto, la idea es que empecemos de una vez a manipular los equipos y cuadrar esas condiciones, ¿no? Entonces estas dos clases son específicamente para mirar o para planificar, ¿no? Toda la parte de acondicionamiento de los procesos, de esos procesos, y especialmente en el torno convencional. Listo, entonces el video se llama Historia de las máquinas y herramientas. ¿Cómo se llama el video? Historia de las máquinas. Ok, entonces el enlace lo compartí también, ¿vale? Y hay 20 preguntas ahí, ¿no? No es camisa de fuerza, pero pues la idea, la idea era hacer el ejercicio, hagan el ejercicio. Entonces, a ver, déjenme por favor y les cuento un poquito de los tópicos principales que quiero resaltar en el video, que me llaman la atención para poder llevarlos a la introducción en los procesos, además de lo que hemos hablado. Entonces, número uno, pienso que en el video habla de unas evoluciones en las máquinas y herramientas, principalmente en las herramientas, como entendiéndose como base que se dio primero la evolución en las herramientas y luego en las máquinas. Entonces, tópico número uno, dentro de la introducción de los procesos de mecanizado, encontramos entonces con la herramienta de corte. Ok, el video muestra, o la evolución muestra, que lógicamente debido a la gran carga armamentista, al desarrollo de las eras y las guerras y la producción industrial, se dio la necesidad de poder producir a mayor velocidad y con mayor masa, ¿no? O sea, mayor volumen. Entonces aparece, por ejemplo, bueno, inclusive anteriormente aparece Da Vinci como uno de los precursores en el diseño de todas las máquinas, la gran mayoría de máquinas y herramientas que hoy en día vemos. Me llama la atención, número uno, que no sabía esto hasta cierto tiempo. Da Vinci pues lo conocemos como el gran, digamos en el Renacimiento, como el gran propulsor del arte y escultura y pronto filosofía también. Pero este tipo, digamos, el aporte que dio en el tema de estos procesos fue que dejó los diseños de las primeras máquinas y herramientas, llámense tornos, fresadoras, limadoras, mortajadoras. Pero el punto importante ahí, quiero llamar la atención, es que duraron hasta más de casi 500 años después de que el tipo se murió para que pudieran diseñar esas máquinas. Es decir, no había la tecnología en la evolución de los materiales a lo que se refiere para la construcción de estos equipos y estas máquinas. O sea, ¿sí me siguen? Entonces, como estamos hablando de la evolución en las herramientas, primero que las máquinas, entonces el primer tópico, y por eso tengo los materiales acá, para poderlos saber identificar a nivel general, porque lógicamente dentro del contexto es mucho más específico sobre los conceptos que debemos hablar en cuanto a lo que tiene que ver con herramientas de corte. Número uno, la evolución muestra que hay, digamos, una etapa en donde la herramienta se encontró, por ejemplo, digamos, con carburo, o sea, la mezcla con carburo y luego con tungsteno, pero primero el carburo, porque antes las herramientas se diseñaron para trabajar principalmente con madera. O sea, el reto fue después trabajar con los metales. Entonces, encontramos las herramientas con acero inclusive. Este es un acero rápido. Es un acero rápido. Este es un acero rápido dentro de la nomenclatura HSS. O sea, ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Eso es una broca. Eso es un buril. No está desbasado, no está afilado, es en bruto. En el comercio lo encuentra uno así, como también lo encuentra uno ya afilados. Y es una lámina para tronzar o cortar, o también para ranurar. Esas son las siglas, ¿no? 800 revoluciones por minuto. Estamos hablando de la evolución en las herramientas, ¿vale? Entonces, para este caso, por supuesto que Taylor, después que apareció ahí en el video,
aportando, porque Taylor dentro de la ingeniería, digamos en el estudio de métodos, ingeniería industrial, este tipo le llamamos nosotros el padre de la ingeniería. Los aportes en el tema de la administración específicamente, pero el aporte que dio en estos procesos fue que él hizo unas pruebas mezclando el tungsteno con estos materiales, ¿no es cierto? Y ya estamos hablando de unas revoluciones por minuto de trabajo hasta de más de 4000. ¿De cuánto le pasamos? De 800 a 4000 revoluciones por minuto. Entonces encontramos estas herramientas de corte con plaquitas de tungsteno. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Listo? ¿Ok? Por acá también. ¿Listo? Esas son las plaquitas. Lógicamente vamos a estar mirando esa tipología en las herramientas, ¿sí? A nivel general. Luego aparece en esa evolución, inclusive este tipo de Taylor, Felix Taylor se unió con Henry Ford, que fue el que creó la primera industria o fábrica de automóviles en línea. ¿Listo? Inclusive el primer modelo fue el modelo T, ahí. Bueno, digamos que en el volumen en la masificación del volumen de producción se logró a través o sea, digamos, el gran responsable ahí fue ¿qué? El tungsteno. Pero luego aparece después a trabajos a velocidades hasta más de 40.000 revoluciones por minuto, plaquitas o la llamada cerámica. Después aparece el hal metal o metal duro. ¿Listo? Entonces, tengámonos allí. Yo les hablaba un poco que uno de los principales objetivos en estos procesos es poder identificar, bueno, el tema de la productividad, ¿no? En la gestión, como ingenieros, ¿cómo podemos nosotros administrar desde la ingeniería estos procesos a nivel de gestión? Entonces, una de las variables es que, lo que me estamos hablando de arrastres de viruta, en donde hay una pieza o una herramienta la que gira y la otra queda quieta, pero hay fricción. Al haber fricción, hay aumento de temperatura, lo que uno puede evitar, porque la causa mayor en todos los procesos de ineficiencia, ¿no? O improductividad es la presencia de ¿qué? De altas temperaturas en el proceso de mecanizado, ¿sí? Entonces, digamos que el principio básico del proceso de mecanizado es, hay una pieza y hay una herramienta, ¿cierto? Llamémosle a este pieza P y H herramienta, ¿cierto? Donde una gira y la otra se queda quieta con respecto a la velocidad de giro. Recuerda que los procesos que vamos a ver nosotros aquí en los procesos de mecanizado son procesos de arrastre de viruta, pero por rotación, no más. El principio del mecanizado es que la herramienta o la pieza gira. En el torno es la pieza la que gira. En la fresa es la herramienta la que gira. Hay fricción por el contacto entre el filo de la herramienta y la pieza. Entonces, al haber fricción, hay arrastre de viruta. En los procesos no convencionales, en su gran mayoría, ellos, por ejemplo, el ultrasonido, no necesariamente tiene que ir la herramienta y tocar o sí, estar en contacto con la pieza para poder mecanizar. Increíble, ¿cierto? Pero así es, ¿no? Esos son los procesos de alta evolución hoy en día. O sea, no son los únicos procesos estos de transformación, ¿vale? Digamos que hay muchos diseños hoy en día en los procesos de mecanizado y transformación de piezas. Entonces ese es el principio, que una pieza o una herramienta es la que gira, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de las herramientas, entonces nótense, ¿no? En la evolución, ¿no? 800, 4000, 40.000 y hoy en día se está hablando de 50.000, 60.000 revoluciones por minuto. ¿Enemigo mortal en el proceso? Presencia de la fricción tiene que haber. Siempre, si no hay fricción, entonces ¿hay qué hay? Nada, no hay corte. Pero sí el aumento en los rangos de temperatura. Creo que hablamos un poquito acerca de cuáles eran las causas que afectaban ese aumento. O sea, en resumen, la improductividad, presencia de temperatura, improductividad en los procesos. Entonces, ¿cuál? Por ejemplo, una de las causas. Pompa la herramienta, el material, la calidad del material, por ejemplo, la estructura, las propiedades del material también se dañan por el calentamiento, como también de la herramienta. Muy usualmente pasa que se está afilando con una piedra de esmeril, usualmente cuando se tiene que, digamos,
bueno, organizar los ángulos, ¿no? Ubicar los ángulos o afilar la herramienta con piedras de medir, pueden ser de desbaste o abrasivos o para acabados o en tusteno, hay diferentes tipos de piedras abrasivas, y en el momento de afilar se quema o se calienta. Entonces eso sirve para tres cosas: para nada y para nada, porque si tenemos una herramienta que es dura, cuya propiedad es la de no dejarse penetrar, no dejarse rayar, ¿sí? Y dañamos esa propiedad, pues fácilmente así puedes tener el filo más bonito que quiera, pero al tratar de arrastrar viruta no va a hacer absolutamente nada. ¿Qué otras variables? La evaporación rápida del refrigerante, digamos que va a afectar las condiciones del equipo, la potencia, el mismo operario, ¿listo? Ok, entonces dentro de la presentación que yo les compartí, no sé, alguien debe hacerlo ahora, por favor. Es que abra la carpeta y váyase a la semana número 2. ¿Cómo? No puede ser. Están vacías, a mí no me pareció y a mi compañero Nelwin tampoco. Entonces yo le hacía la observación. Primero, número 1, tienen que ingresar con el correo institucional. Número 2, que como la información hay veces es pesada y hay veces la señal es también bajita, la información no va a aparecer. Estoy seguro que si usted va a un computador, ahí la va a encontrar. Ok. Yo lo hice en mi casa esta mañana, la verdad. Y esta mañana, ok, vamos a ver. Mire, ponle cuidado. Estamos en la semana, ese es proceso de mecanizado. Semana 1, esta es la semana 2 acá. ¿Se puede ingresar o tiene datos? ¿Cómo? Mírela, ahí está, esa es la carpeta. Mire. Ahí sí, ya está. Mire, sí, es la información, eso siempre ha estado ahí. Entonces ahí encuentra usted, por ejemplo, mira, ahí están las preguntas del video, inclusive hasta el enlace del video. Entonces, mecanizado para arrastre de viruta, por ejemplo, ¿lo podemos descargar? Descargar, propiedades mecánicas de los materiales, descargar, me voy para atrás. En la semana 4 voy a hacer de una vez el ejercicio. Vamos a utilizar en este momento, en la semana 4, el archivo cuidado con el corte inútil. ¿Cuidado con el corte qué? Ok, entonces lo voy a descargar y usted nos hace el favor y nos lo envía a el grupo. Bien. Muchas gracias. Ok, vamos a utilizar estos materiales, esa documentación. Ok, entonces, hablando de lo que es la evolución en lo que hablamos del video, lógicamente también hay una evolución en las herramientas. Habla un poquito de, bueno, entonces miramos, ¿no? Recuerden en este caso que la cerámica, una propiedad importante en la cerámica, ¿qué es? O en los materiales cerámicos, ¿cuál sería? Una de las principales propiedades es que ella, por ejemplo, ¿por qué se utiliza la cerámica en los altos hornos? ¿No? Aísla entonces las temperaturas, ¿cierto? Propiedades térmicas principalmente, ¿cierto? Entonces, claro, miremoslo como herramienta de corte, ¿cierto? Si lo que vamos a evitar es en este caso que la herramienta no se caliente mucho, por eso permite trabajar a mayores velocidades, porque si se mira la relación entre revoluciones por minuto y consumo de material y presencia de altas temperaturas, pues en este caso vamos a beneficiarnos mucho con las herramientas con materiales cerámicos, bueno, ahora al metal o metal duro. Por supuesto que entonces esa cerámica iría a un equipo, por ejemplo, digamos, sí se puede hacer en convencional, pero sería subutilizada. Usted podría trabajarlos a equipos automatizados de alta tecnología, por ejemplo los CNC, con control numérico computarizado, porque permiten trabajar con mayor precisión también. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito vamos a dejar claro algunas cosas acá para que se entienda cuando estemos fabricando. Entonces, ese es el principio, ¿ok? Por ejemplo, ya que tengo la gráfica acá, uno de los principales defectos en esos procesos es el llamado falso filo. ¿Listo? La viruta va a tratar de pegarse al filo de la herramienta en este lado de acá. Entonces, el refrigerante tiene una función principal, por ejemplo, como de bajar temperatura, además de eso, limpiar, o sea, evitar que la viruta trate de pegarse al filo del material, y otra principalmente, ¿cuál? ¿Cierto?
lubricar, o en este caso para el ejercicio, reducir esa fricción, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Claro, porque al reducirla también la temperatura va. Ahora, si lógicamente la punta o en este caso la geometría del filo, o sea, si hay mucha más área de contacto entre la herramienta y la pieza, la fricción va a ser mayor y las temperaturas van a ser o se van a elevar. ¿Listo? Es un principio. ¿Listo? Entonces, dentro de la información, dentro del contenido de lo que son las herramientas de corte, hay 4 tópicos que debemos tener en cuenta. Estamos hablando de condiciones, ¿no? Tópico número 1 de herramienta de corte y el tópico número 2 condiciones de operación, y ya lo vamos a hablar. Entonces, en las herramientas de corte podemos tener en cuenta 4 variables, ¿no es cierto?, en el momento de escoger estos procesos, identificar los procesos. Entonces, la herramienta de corte se puede distribuir según estos 4 tópicos. Según su forma, según su tipo, según su material y según su ángulo. ¿Sí? Si usted ya descargó la información, allí aparece. Estoy haciendo un resumen. Ok, entonces según su forma. Entonces yo les voy a estar pasando, por ejemplo, esta pieza, que es un mandril en una fresadora, portabrocas, portafresas, para hacer diferentes tipos de mecanizados, tiene en un corte, o sea, hay una pieza conocida con una longitud, se corta la longitud, a eso le llamamos un refrendado, con T, no con D. O sea, refrendado es cuando con un documento usted y lo forra con un polímero, ¿no es cierto? Y el refrendado es el corte, principalmente en su eje longitudinal. Entonces está el cilindrado, que es el desbaste del diámetro, está el ranurado, son esas metiditas o ranuras, ¿no es cierto?, se puede decir de esa manera en la pieza. Están los moleteados, que son esos grabados, por ejemplo, para poder agarrar o adherirse más uno a los movimientos o a sujetar más las piezas. Está la conicidad o esta forma cónica que hay acá, o el área superficial donde hay un diámetro mayor o menor en la pieza. Está el taladrado, ¿cierto? También está el roscado, tanto interno como externo. Por ejemplo, pues ahí ya conocen un poco el tema de las roscas. Lo podemos dejar ahí, ¿cierto? Hay muchas otras operaciones. Entonces, mira la pieza. Entonces, para ese tipo de pieza, cada una de esas secciones requiere de diferentes tipos de herramientas de corte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos herramientas para roscados internos. Estas son herramientas para roscados internos. Tenemos herramientas, por ejemplo, en los buriles para, digamos, ranurados, para desbastes derechos o izquierdos, para roscados, ¿sí? Estos son externos, roscados externos, ¿sí? ¿Listo? También tenemos en este caso, por ejemplo, a ver dónde está. Bueno, las cuchillas que les mostré ahora, ¿listo? En cuanto a los tornos, o sea, cada herramienta de corte, ¿cierto?, refiere según su forma a qué, a fabricar cada área, ¿cierto?, cumpliendo una función en esa pieza. ¿Listo? Según su forma. Según su tipo, por ejemplo, aunque no le he pasado, pero mire, va a pasar una fresa. Entonces, en el tipo también se refiere a cuántos filos pueden presentarse en una herramienta de corte. ¿Listo? Entonces, pues aquí esta es una fresa para fresados o ranurados también. Por ejemplo, esta fresa, esta es pesada, ten cuidado. Tiene unas plaquitas ancladas, por ejemplo, que especialmente son para fresados laterales o frontales también. En cuanto a las fresas, bueno, por ejemplo, tenemos herramientas de corte. Por ejemplo, que esta es una fresa diferente una a la otra. Una fresa, escuchen esto, una fresa helicoidal, perdón, una fresa tipo vástago, helicoidal, porque de cierta manera los filos, ¿no es cierto?, están atravesados en su eje longitudinal, de 4 dientes o 4 filos, mejor, ¿listo?, para fresados frontales y laterales, porque ella puede penetrar o perforar o taladrar, porque tiene esa función de taladrar también, y también para fresar lateralmente. ¿Listo? Entonces, una fresa tipo vástago helicoidal de 4 dientes para fresados frontales y laterales.
Esta fresa que está aquí, que van a tener en sus manos, es una fresa también tipo vástago, helicoidal, de 4 dientes, pero no es para fresados frontales, no, porque el filo no está en el centro del eje frontal de la herramienta. ¿Listo? ¿Ok? Por ejemplo, ya que están observando ahí los filos de estas fresadoras, usualmente los filos en estas fresas se dañan y entonces es mucho más dispendioso poder comenzar a afilar, porque si usted observa, los ángulos son mucho más pequeños, ¿no? Y no son tan evidentes. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Claro, motor tool o de pronto con algunas herramientas más especiales para poder afilar, ¿sí? Usted ve a lupa y están los ángulos. Ahorita vamos a hablar del tema de los ángulos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un buril, ¿listo? Usualmente esos materiales, puede uno, en estos materiales, que es acero rápido, puede usted fabricar buriles de ranurado, de roscado, de refrentado, de desbaste. O sea, es decir, se venden de esta manera porque usted lo va a adecuar, lo adapta a la necesidad. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un machetazo ahí de las herramientas, ¿sí? Que hay ranurados, hay refrentados, ¿listo? Ese es, por ejemplo, uno de roscado, sino que ya es de tusteno. Por ejemplo, ya estas herramientas, lógicamente eso va a depender del costo, ¿no? Que eso también tenemos que entenderlo nosotros un poco. Usted tiene que definir, y la idea es que un poquito haya claridad en esto acá, qué tipo de material es el que me va a dar más acabado, qué tipo de material me va a permitir trabajar a mayor velocidad, qué tipo de material me va a permitir en algún momento poder modificarlo, cambiarlo para disminuir el costo, o poder adecuarlo, ¿cierto? Dependiendo de la fabricación que yo voy a hacer. Por ejemplo, este es especialmente para roscado, entonces pues yo tengo que, en el momento de hacerlo en los tornos, ellas tienen para estos equipos una torreta donde puedo ubicar 4 herramientas de una vez, ¿listo? Pero cada una está montada en un portaburil diferente. Entonces, claro, esa es la planeación, ¿no? Entonces, me podrán decir usted a mí, bueno, pero eso es como es más económico. Eso va a depender de lo que usted vaya a fabricar, ¿no? ¿Sí? Claro, cuando se produce en línea, lo mejor es que usted tenga una herramienta para cada cosa, ¿sí? Lo mejor, ¿no? Ahora, estos materiales de tusteno, ya hablamos un poquito de esto, ellos trabajan a mayores velocidades, pero el acabado no es tan... no es tan bueno, ¿no es cierto?, con respecto, digamos, al acero rápido, al acero extra rápido, por su composición, pero lógicamente va a depender de otras variables que las vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la tipología de las herramientas de corte. Para un tipo de rosca que sea milimétrica en pulgada, ¿sirve cualquier herramienta esa o van en el Ok, entonces voy a repetir la pregunta que le estaba haciendo. Que para cualquier tipo de rosca se necesita. Sí, o... digamos, voy a hacer un tornillo con rosca milimétrica. Ajá. Y entonces me cambien, no, voy a hacer un tornillo de rosca de pulgada. Ok, sí. Entonces, como no es la clase, le voy a responder rápidamente más o menos a qué se refiere. Aquí vamos a trabajar en 2 sistemas, sistema inglés y sistema internacional. Y ahorita vamos a ver fórmulas y eso. Específicamente en la rosca inglesa o la rosca Wilbur, que es una rosca que tiene o sea, el ángulo de rosca, ¿no? Especialmente hay tablas para identificar las roscas estándares americanas o las roscas internacionales, un montón de tablas. Entonces, usualmente, ¿cierto?, va a diferir al ángulo de formación del buril, ¿listo? O sea, es decir, cada rosca ¿qué tipo de rosca tiene unos ángulos diferentes de entrada en los dientes? Usualmente 55 grados para la rosca Whitford y 60 grados para la rosca milimétrica. ¿Listo? Que esa es una, pero sí es la estándar, estoy hablando de una rosca estándar. ¿Listo? En el momento en que vayamos a hacer roscados, lógicamente hay un documento que habla, que yo he diseñado, ¿cierto? Todas los he hecho con el momento como de resumir un poco para que se entienda un poquito el tema del proceso, porque aquí le deja hacerlo pues por el tiempo, ¿no? La limitante del tiempo. Pero lógicamente en la clase que vayamos a hacer sobre el reconocimiento de la documentación, que lo haremos en la biblioteca, allí pues, les entregaré los libros también, pero lógicamente hay información en cada carpeta de los temas correspondientes. Entonces hay un tema llamado sistemas de roscas, donde vamos a fabricar una rosca y vamos a ver las partes, digamos,
digamos, los cálculos de matemáticos, para poder identificar cada una de esas áreas en la rosca, identificando y por ejemplo hay unas galgas en el mercado, o se encuentran roscas internacionales o roscas inglesas, ¿no? O sea, en pulgadas en milímetros, rosca milimétrica o rosca en pulgadas. Y las galgas, hay galgas o sea, en el proceso de fabricación, para yo afilar una herramienta, hay galgas para poder yo ubicar como una patrón y sacar el filo. ¿Listo? Y lógicamente en el mercado hay unas galgas cuenta hilo para poder identificar qué tipo de rosca es. Pero pues en el mercado ya la persona que distribuye conoce perfectamente, o la persona que va a necesitarlo, pues inicialmente lo puede también conocer, ¿no? A través de cálculos matemáticos o a través de esas galgas. ¿Listo? Porque son roscas muy diferentes, ¿no? Que van a depender del paso, de la longitud, del diámetro, de varias condiciones. ¿Listo? O sea que la respuesta es que no. ¿No? Que es para cada tipo de rosca sí se requiere también diferentes tipos porque va a depender del ángulo, de la formación y el paso y las partes. Estamos hablando de la tipología de la herramienta. Según su forma ya vimos las diferentes secciones o piezas que se pueden fabricar. Según el tipo, los filos también que referencian también a la fabricación. Estaba hablando de eso. Hablé un poquito de ángulos, pero ya hablamos un poco de eso ahora. Según el material, hablamos un poquito del material, ¿no? Recuerda que hablamos del tungsteno, hablamos del acero rápido, extra rápido, hablamos de la cerámica, o sea, en el documento Cuidado con el corte inútil es un resumen de toda la información que hay de estos procesos, porque en las herramientas ya dice los materiales, las aplicaciones, los rangos de operación en temperatura, por ejemplo, en cada herramienta, y pues me ayuda a entender más fácilmente eso, ¿vale? Entonces en la práctica se usan todas, ¿no? Se usan todas. Y según el ángulo, en el ángulo, aprovechando que está la gráfica acá, por ejemplo, en las herramientas de corte hay 3 ángulos principalmente. ¿Listo? ¿Cuántos hay? 3. ¿Cuántos hay? 3. ¿Cuántos hay? 3. Ok, entonces, ángulo número 1, ángulo número 2 y ángulo número 3. ¿Cuál es el ángulo número 1? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. O sea, nombres. Profesor, dígame el nombre. Incidencia, filo, bueno, alfa, beta y gamma también, y el desprendimiento o salida. Entonces, incidencia, filo, desprendimiento o salida. ¿Listo? En la presentación ustedes van a encontrar eso, y si quiere alguno, por favor, que ya tenga la presentación en el grupo, ábrala y me ayuda con la referencia de los grados en cada una. Los ángulos para cada uno. O sea, por ejemplo, el de incidencia, teóricamente dice que es el ángulo de referencia que existe entre la superficie de la pieza y la herramienta. O sea, es decir, ¿sí? Todo el ángulo que se forma hasta la herramienta, hasta la pieza. ¿Listo? Es importante, por ejemplo, la gran mayoría de herramientas tienen ese ángulo de incidencia, o sea, es decir, el ángulo de formación, ¿sí? Es ese ángulo que está acá, el primero que debe formar es ese. ¿Listo? Ya el de filo y desprendimiento van a tender a cambiar con respecto a la operación que voy a hacer y el material, principalmente. Entonces, está entre 6 y 12 grados el primero, el de incidencia. ¿Estamos bien? ¿Me recuerda por favor su nombre? ¿Señora? Dana. Muy bien. 6 a 12 grados, ¿cierto, Dana? El 2 creo que va en 35 a 84 grados. Y el tercero que va de ahí para arriba hasta 90. Sí, o sea, es decir, lo que pasa es que toda herramienta de corte, si la herramienta que ustedes están viendo allí, eso es un cuadrado, ¿sí o no? Y la suma de los 3 ángulos va a dar ¿cuánto? 90, ¿listo? Ahora, se debe entender algo. El que manda la parada, si me permiten, en la expresión, va a ser el de filo. ¿Por qué? Porque es donde está el material. O sea, el material lo forma es el ángulo de filo, ¿correcto? Los otros no son importantes, claro que sí. Pero a medida de que yo entienda
que la herramienta tiene más o menos material, y si yo voy a forzar la herramienta, entonces puede ser que la vida útil sea menor. Explico. Si yo, por ejemplo, quiero terminar rápido, quiero hacer un buen acabado, ¿cierto? A una pieza, pues un filo súper bacano también me va a ayudar. Buen filo, ¿cierto? Pero la resistencia del material, porque hay menos material, va a disminuirse. Contrario a que si yo, por ejemplo, le saco filo a una herramienta y lo dejo con una longitud conocida, el filo, entonces el filo, ¿sí me va a entender? Para soportar, por ejemplo, más carga o más trabajo. ¿Ve? Eso es fácil de entender. Alguien ha cortado algo, bueno, usualmente en el metal, perdón. Por ejemplo, ¿no? Cuando se da mucho espalme, ¿no? A los cuchillos, ¿no? Entonces, usualmente el filo no dura mucho. ¿Me explico eso? Ok. Esto va más a fondo, pero lo básico entendiendo acá es esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? Sencillamente, número uno, por el tiempo, digamos que yo voy a tratar de hacer lo que Jaimito el cartero también evita. ¿Qué es lo que evita Jaimito el cartero? La fatiga. La fatiga no como la propiedad de los materiales de por ejemplo, a través de los movimientos, ¿no es cierto?, romperse, sino de cansancio. Entonces, yo le voy a tener la herramienta de corte afiladita, porque alguien me dijo que ya trabajaba en estos procesos acá. ¿Usted? ¿Sí o no? Habíamos hablado también ya un poquito de eso, ¿no? Una persona inexperta puede demorar hasta más de 1 hora afilando una herramienta, y hay veces se pone a llorar y más bien se va, ¿o no? O acaba el material y no... Acaba el material y no hace nada, eso. Entonces, sí, evitando eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Listo. Ahora el tópico número 2, en lo que tiene que ver con la gestión en estos procesos para revisar la productividad, lo nombraremos como condiciones de operación. Condiciones de operación. ¿Cuáles son esas condiciones de operación? Si usted tiene la presentación allí, querido y apreciado estudiante, usted podrá confrontar lo que yo estoy diciendo de la misma manera. Número 1, velocidad de corte. Número 2, velocidad de avance. Número 3, profundidad de pasada. Y número 4, refrigeración. ¿Listo? Esto es una patente. Es mía la patente, no mentiras. Eso es unas siglas, ¿no? Entonces, esta es de velocidad, pero esa de profundidad sí no es. Eso es la fatiga mía. Y la refrigeración. Entonces vamos a hablar una por una. Creo yo que para el efecto de esta clase podríamos terminar hablando solamente de una para hablar de cálculos y manipular el equipo. Dejar cuadrado y organizado esa condición de operación. ¿Listo? Entonces, la velocidad de corte, la velocidad de avance, la profundidad y la refrigeración. Entonces, en resumen, la velocidad de corte tiene que ver con la velocidad de giro del husillo. ¿Listo? No es lo mismo velocidad de corte, con revoluciones por minuto. ¿Sí? RPM, ¿cierto? Revoluciones por minuto, RPM. No es lo mismo. ¿Listo? Hace referencia, pero no es lo mismo. Velocidad de avance tiene que ver principalmente con una velocidad lineal. Una velocidad lineal. Que para el caso, algunos equipos, yo digo siempre esto porque son cosas o principios. Por ejemplo, en los tornos la velocidad lineal se mueve o se mide, por vueltas del husillo sobre milímetros. En las fresadoras es una velocidad más lineal, porque eso es una velocidad angular, y la velocidad lineal sería los milímetros sobre minutos en tiempo. Aquí sería la velocidad de corte de la unidad de medida, sería metros sobre minutos.
¿Listo? Estoy hablando de un sistema, del sistema internacional, ¿no? Porque en el sistema inglés serían pies por segundo. Perdón, no había aclarado acá. Dije que el sistema, pero no he nombrado eso. Entonces, los equipos todos están en el sistema internacional. Las medidas todas las vamos a hacer en el sistema internacional. Los cálculos los vamos a hacer en el sistema internacional. Las piezas las vamos a hacer en el sistema internacional. ¿Sí me entienden? Para no. ¿Ok? Ok. Entonces, hay equipos que tienen motores, un solo motor para referencia de todo, y hay otros que tienen motores independientes. ¿A qué me refiero? El motor principal del torno va a referenciar todas las demás otras variables o condiciones del equipo con ella. En la fresadora tiene motor en el usillo del eje vertical, en el eje horizontal, en el eje transversal, es decir que van a ser completamente independientes. ¿Listo? Eso para que tengan en cuenta porque eso vamos a hablar de cada uno de ellos. La profundidad es lo que tiene que ver, o la referencia es la cantidad de material a consumir. Y la refrigeración tiene unos objetivos importantes, hablemos solamente de 3, ya los nombramos, ¿no? ¿Qué es qué? ¿Disminuir qué? Reducir la temperatura. ¿Cuál otra? Limpiar. ¿Falsófilos se acuerdan? Limpiar esto, digamos el proceso, ¿no? O sea, entre la herramienta, entre la pieza y el... para el caso como no es un... cuando hablamos de lubricante, porque realmente es un lubricante, ¿no? Pero es un refrigerante. Entonces, lo que pasa es que es un refrigerante tipo, en este caso hay tipo de emulsión o sintéticos o por ejemplo naturales, origen orgánico también. Pero como estamos hablando no del lubricante, no un lubricante como un aceite, ¿cierto? Sino, por eso lo está diciendo que es de refrigerante, su principal función entonces sería disminuir ¿qué? Fricción. ¿Listo? En la parte de los lubricantes o refrigerantes miraremos un poco acerca de sus clasificaciones, sus niveles de pH, sus descomposiciones, la forma, el manejo, ¿listo? Principalmente, ¿listo? Entonces, hasta ahí, digamos que esas son las 4 condiciones. ¿Perfecto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien? Ok. Miremos entonces la primera condición llamada velocidad de corte. ¿Listo? ¿Alguien puede tomarle foto ahí, por favor, ser amable? Y enviarla al grupo. ¿La puede tomar así a lo ancho, por favor? ¿Listo? Ok, gracias. Entonces, la velocidad de corte es una de las condiciones, por no demeritar a las otras, muy importantes. Esta velocidad de corte reza o tiene una fórmula, y la fórmula también está en la presentación. Velocidad de corte igual, ponle en otro color para que vea. N por pi por d sobre 1000 para el sistema internacional, o N por pi por d sobre 12. Entonces, este es para el sistema internacional, ya es de medir en milímetros, y para el sistema inglés. Ya les dije que vamos a trabajar con el internacional, no con el inglés, o sea, en milímetros. En milímetros. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué significa N? ¿Qué significa pi? Ya lo sabemos. ¿Qué significa D? Y pues en este caso el factor o el numerador es la constante. La constante del factor. ¿Listo? Entonces, N son las RPM.
¿cierto? La velocidad de giro, de rotación, las revoluciones por minuto. El pi, pues en este caso es la constante, ¿cierto? Que tiene que ver con radianes, con movimientos o trabajos, con radios, movimientos giratorios. El D, que es el diámetro. ¿Ok? Para el caso de los diámetros pueden ser tanto de la pieza como de la herramienta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el torno lo que se mueve entonces es la pieza, el diámetro sería la de la pieza. En la fresadora lo que se mueve es la fresa, el diámetro que se mide es lo de la fresa. La fresadora fresa. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? ¿Bien hasta ahí? Otra fotico, por favor, voy a estar borrando. Sino que la idea es cuál. La idea es poder en el video ponerla y para que lo tengan, ¿no? También. Qué bendición esta temperatura, ¿no? ¿Listo? Sí, toca un refrigerante. ¿Listo? Ok, entonces vamos a borrar esto y solamente vamos a aplicar la fórmula que está acá. Entonces, mire, número 1, quiero recordarle o quiero confirmarle que usted lo que tiene que calcular no son las velocidades de corte. ¿Listo? ¿Qué es lo que debe hacer realmente? ¿Listo? Despejar la fórmula, porque lo que necesitamos hallar es esto. Las n, las revoluciones por minuto. ¿Listo? Entonces, n, ¿a qué es igual? Ingeniero, por favor, ayúdeme. ¿Qué es igual la n? Despejando la fórmula. Pi por D sobre 1000. ¿Quién da más? No. Velocidad de corte por 1000 dividido pi por D. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, para irnos más rápido, alguien por favor que me ayude rápidamente. Ya como aquí mi compañero Andrés descargó, bueno, yo a través de su celular lo hice, él compartió en el grupo Cuidado con el corte inútil, el documento Cuidado con el corte ¿qué? Inútil. No, el documento. No, Andrés no. Andrés no es inútil, no sea así. Entonces vamos a revisar a través de las tablas, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades de corte que nosotros podamos utilizar de acuerdo a ciertas variables? Entonces yo voy a tratar, me voy a remitir a hacer un cuadro muy sencillo, muy básico, listo, para que usted pueda entender la aplicación de estas tablas, tanto de velocidad de corte o velocidad de avance. Entonces, si alguien ya está abriendo el documento, debe estar bajando y se va a encontrar una tabla. ¿Listo? No es la única, no es la más importante, solamente es una tabla que refiere a unos tipos de material. ¿Listo? Ok, entonces el resumen de la tabla, por ejemplo, habla de tabla de velocidades de corte, Entonces, yo borro esto acá para ponerlo bien bonito y coloco acá n igual a velocidad de corte por 1000 dividido pi por diámetro. Entonces dice, tabla de velocidades de corte para materiales, por ejemplo, de acero rápido, carburo de tungsteno, cerámica, ¿listo? Con los diferentes tipos de material, y en este caso, operación. Entonces tengan en cuenta, hay operaciones de acabado y operaciones de desbaste. De acabado y de desbaste. ¿Qué significa eso? Estos dos tipos de operaciones, y aquí voy a hacer un punto aparte, digamos para poder que usted me pueda entender a qué se refiere cuando estamos hablando de tipos de operaciones. ¿Listo? Entonces, hablamos la clase pasada un poco acerca de la tolerancia dimensional, ¿sí? ¿No? Sí, es la tabla, perfecto. No es la única, ¿no? En la misma presentación hay otras tablas, en otra información también hay otras tablas. La tabla que aparece allí son tablas de materiales de acero, según la SAE,
nomenclatura, eso es ingeniería material, lo ven ustedes también en ingeniería material. Por eso voy a poner de punto aparte para que entiendan un poquito acá esto. Entonces, hablábamos de qué? Del punto aparte para referirnos a esas dos operaciones. Entonces, cuando hablamos de tolerancias dimensionales, estamos refiriendo a la precisión en estos procesos, ¿no? La clase pasada hablábamos un poco acerca de eso, ¿no? El torno, este torno, voy a hablar con ejemplo. ¿Por qué los ejemplos son tan importantes? ¿Por qué cree que los ejemplos son importantes? ¿Cómo hablan? ¿Hablan más o hablan menos? ¿Hablan menos? El ejemplo habla menos, pero dice más. Código, ¿sí o no? Escuche esto. La precisión, la tolerancia dimensional de estos tornos convencionales es de 5 centésimas de milímetro, ¿sí? Por vuelta de lucillo. Es decir, la rugosidad, la discrepancia, el acabado superficial, ¿es de cuánto? Ok. Yo le he pintado algo así como esto. Por ejemplo, si usted lupea la superficie de acabado, o sea, estamos lupeando, o sea, exagerando, ¿listo? Esa rugosidad es como esa pestañita, o sea, la longitud de la pestaña, ¿sí me sigue? Como la onda, si ustedes lo quieren llamar así, ¿listo? Esa es la longitud, la precisión de este torno, de estos tornos convencionales, ¿de cuánto? 5 centésimas de milímetro. Lo máximo que puede dar. De ahí no puede darle más. O sea que si usted le pide un acabado de una milésima, ¿lo puede hacer ahí? No puede hacerlo. En las fresas, por ejemplo, tenemos, en estas fresas aquí mixtas, tenemos acabados hasta de una 10 milésima de milímetro. Una 10 milésima de milímetro. ¿De una qué? Décima, centésima, milésima y 10 milésima. Precisión. No significa que sea esa la única, ¿no? Sino que en este tipo de máquina, el ejemplo acá, estamos hablando del ejemplo aquí, en el taller. Y para esto, estamos hablando de los tornos, ¿no? Del torno, de la fresadora, y aquí estamos hablando, por ejemplo, del CNC. Entonces estamos hablando en el CNC de décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. ¿Listo? ¿Cuál es más preciso? Listo. A eso me refiero. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta acá es la planeación en el proceso de transformación o proceso de mecanizado. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pongo el ejemplo. Digamos que yo voy a arrastrar una pieza, ¿listo? Que tiene esta dimensión, ¿correcto? Bueno, no me quiere funcionar hoy en día la regla. Y voy a consumirme esta sección de material. ¿Listo? La sección del material rojo es lo que se va a consumir, o sea, esto que yo voy a rayar. 1, 2, 3 y 4. Lo pinto igual allá, como la pieza está girando, pues va a ser lo mismo. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo voy a mecanizar en el torno el máximo acabado de precisión o tolerancia dimensional a 5 centésimas de milímetro y digamos en esta sección de acá es la que me pide de cierta manera ese rango, esa tolerancia. La penetración o la profundidad, que bueno, en su momento lo vamos a ver porque también es, digamos, tienen en cuenta unos cálculos o unas potencias o la potencia en el motor o las referencias del equipo. Podemos hablar de 5 milímetros, o sea, el mayor consumo en el material, ¿de cuánto es? De 5 milímetros. Si yo voy a consumirme este material que tiene una longitud o un diámetro de 20 milímetros, y yo puedo hacer cada pasada solamente máximo hasta de 5, vamos a suponer que voy a exagerar y voy a hacer de a 5 milímetros, no puedo más. ¿Cuántas pasadas tengo que hacer? 20 milímetros me va a consumir. Me puedo consumir hasta 5 por cada pasada, 5 milímetros, 4 pasadas. Entonces yo decido hacer 3 pasadas desbastando y la última pasada con el acabado. ¿Entiende eso? El desbaste me va a decir, en este caso,
o referencio que lo puedo trabajar a menores velocidades de corte o también a mayores velocidades de avance. Vamos a ver un poco de eso, pero pues vamos por partes. Significa entonces que yo elijo para poder trabajar más rápido, de pronto cuidar la herramienta, ser más eficiente, hacer mis 3 primeras pasadas con desbaste y mi última con acabado. ¿Listo, señor? Profesor, ¿y un desbaste se da mejor con menos revoluciones o con más? Para el concepto de revoluciones por minuto se da según el acabado. Esta pregunta es inteligente. ¿Listo? La relación es esta. A mayor velocidad de corte, ¿cómo va a ser el acabado? Mayor va a ser el acabado. ¿Listo? Esa respuesta es un poquito compleja porque debe tener a mayor velocidad de corte, en el acabado mayor, sí, así es. Mayor es el acabado. Gracias. O sea, digamos que, por ejemplo, voy a ponerle, lo que pasa es que como no hemos hablado de las otras 3 condiciones, pero digamos, vamos a suponer para que usted me entienda, resulta que esa penetración, como, bueno, alguien ha trabajado, por ejemplo, con un taladro, digamos en una pared. Un taladro manual yo no puedo calcular las revoluciones. En un taladro manual no. En estos taladros de columna sí, porque yo puedo anclar las velocidades o las revoluciones. Ahora, ¿han intentado ustedes taladrar, por ejemplo, una pared con alta revolución y esa pared tal vez o esa broca tiende a quemarse? ¿Sí? Posiblemente si usted le baje la velocidad, ¿cierto? O sea, manualmente eso depende de qué tanto usted pueda, digamos, el oprimir más el insertor. No, estoy hablando de las revoluciones. O sea, solamente la velocidad de giro, ¿cierto? Y al intentar bajar un poquito la velocidad, ella va a entrar mejor. O sea, significa que, o sea, digamos que no científicamente, pero para poder explicar es que los filos laterales, tanto los filos laterales como los filos frontales, cuando van muy rápido, no van a leer. O sea, es decir, va tan rápido que parece que estuviera quieta, porque no lee el filo del material. O sea, ¿sí me entienden lo que quiero decir sobre no lee? No agarra. No lo va a coger. Ahora, lógicamente va a ir un rango, por eso estamos trabajando con los rangos. Si yo le trabajo por eso los fabricantes, lo que quiero decir ahorita es que en esas tablas hay rangos de operación tanto en baja como en alta. Y ya ellos, a través de las propiedades de los materiales, los fabricantes ya han podido diseñar de cierta manera para que en la operativa, en los procesos de transformación, pues no cueste tanto trabajo, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, al reducir tanto, o sea, si me excedo, pues va a ocurrir eso, ¿no? Que de pronto se queme la herramienta, no pueda trabajar, no consuma. Y a ver, si me excedo por debajo, por defecto, entonces tal vez que se pare la herramienta, se parta, no trabaje. Porque requiere de mayor potencia y por consiguiente mayor velocidad. Es un rango. Pero no respondió su pregunta, pero no le ha respondido. Porque esa velocidad de corte y ese acabado no solamente va a depender de la velocidad de corte, o el acabado en la pieza no va a depender solamente de la velocidad de corte, sino también de la velocidad de avance, o sea, del consumo del material, como también de la refrigeración y también de la cantidad de material que yo va a penetrar. O sea, de la velocidad de avance o la velocidad lineal, del consumo de material y de la refrigeración, ¿vale? Y otras condiciones. ¿Sí? Entonces por eso digamos que si le respondo si sí o no, entonces tal vez de pronto haya más lagunas, pero la relación que existe entre la velocidad de corte y el acabado es que es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces en esas tablas, ahora sí puedo acabar con el punto seguido aparte y continuar con la tabla. ¿Listo? Entonces en la tabla, pues si ustedes miran en las tablas, las básicas o las que hay compartidas, por ejemplo, estoy hablando del material o de la tabla que aparece en el documento Cuidado con el corte inútil.
Los materiales que están distribuidos ahí según es la norma SAE o según los diferentes tipos de acero o nomenclaturas de acero. Entonces, por ejemplo, un 1040. ¿Listo? Hay otras tablas, por ejemplo, para el aluminio, para el bronce, nómbrame un metal. Cobre, El bronce, el hierro fundido, el oro, perdón, sí está bien. Metal. ¿No? Plomo, plomo, el estaño, sí, estaño, hierro colado, ya lo dije, aluminio, a plata, acero, latino, ¿cierto? Entonces, así debe haber y hay tablas para esos tipos de material, inclusive en la presentación hay algunas de esas. La que hay acá en el documento es según la clasificación de las nomenclaturas según la SAE. La SAE, la sociedad ¿qué? ¿Cuál es? ¿Qué es la SAE? Automotores. Automotores, ¿no? De ingenieros automotrices. ¿Qué sabes? La Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices o Automotores, digamos que lógicamente este organismo internacional no solamente rige esto, ¿no? Porque están los lubricantes, hay un montón de cosas allí. Clasifica estos materiales de acuerdo a esa nomenclatura. Entonces, pero como no es la clase, eso está en ingeniería de materiales, pero lo voy a decir. El número 1 significa que es el tipo de material predominante, el número 2 que es el tipo de aleación, o sea, la cifra. Cifra número 1, tipo de material. Cifra número 2, el material predominante o la aleación, pero material predominante es la número 1. Material de aleación, la cifra número 2. Y los dos últimos cifras son el porcentaje de carbono. Entonces, este es un acero no aleado, con un porcentaje de carbono hasta el 0.4%. La aleación. O sea, por ejemplo, este es un material que no tiene aleación. Es un acero no aleado. Con un porcentaje de carbono del 0.4%. No el 40%. Los aceros recuerde que los aceros se denominan aceros del 2.11% para arriba. ¿Sí? ¿Cómo hago para arriba? Para arriba. Para abajo. Para abajo, perdón. Hasta. Los aceros se denominan según la norma del 2.11% de carbono hacia abajo. De ahí para arriba son aleaciones. ¿Listo? ¿Qué le da el carbono al material? Dureza, principalmente. ¿Listo? Ustedes van a mirar en las propiedades de los materiales eso, ¿no? Ok, entonces, en la tabla, para resumir, a desbaste, como es a velocidades más bajas, entonces ponemos 20 metros por minuto y acabado a 30 metros por minuto. Entonces, lógicamente estoy haciendo lo simple, ¿no? Porque pues ahí tablas de velocidad, ahí están las tablas. Digamos que en el ejercicio vamos a saber interpretar esto, pero para lo que vamos a hacer ahora, metros por minuto, ¿no? Metros por minuto. ¿Ok? Metros por minuto. Ok, entonces, ¿cuál es el rango de operación? Y hagamos el ejercicio de una vez para cortar ahí. Tómeme esta pieza que es un acero 1040, 1020 y este calibrador. ¿Listo? Tiempo, por favor, regálame el tiempo. ¿cronómetro? 9:35. 9:35. Apenas. Cansado. No, el diámetro, ok, disculpen. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes deben también, digamos, en el momento pues me acuerdan, ¿no? Hay una carpeta compartida llamada Metrología y Medición, yo doy clases de metrología y hay unos simuladores y hay videos y eso que les enseña eso. Entonces, mire, el diámetro de la pieza, estos calibradores están en sistema inglés y sistema internacional abajo. Arriba, inglés, en pulgadas, en fracciones, y abajo en milimétrica, escala internacional. Entonces, el diámetro de esta pieza es de... ¿Cuánto? 38, diga. 38 milímetros. 38 milímetros. Entonces, para el efecto del cálculo, ¿listo? Ustedes me van a hacer el favor de calcular el rango de operación. Lo hacemos y nos vamos para el equipo, ¿cierto? Suponiendo que vamos a traer con ese diámetro, más o menos es una pieza con ese diámetro que vamos a hacer, más pequeña, ¿cierto?
y dejamos esa primer variable lista. Entonces, ¿cuáles son las n máximas y cuáles son las n mínimas? En conclusión, ¿cuál es el rango de operación para el ejercicio que estamos haciendo según la tabla y según lo que vamos a hacer en la práctica? ¿Listo? Entonces, sería velocidad de corte, la máxima sería con la 30, ¿no? 30 por, bueno, pongámosle unidad de medida. 30 metros sobre minuto por, perdón, ¿por qué? Por 1000 dividido 3.14 por 38 milímetros. Y la mínima, 20 metros sobre minuto por 1000 dividido pi 3.14 por 38 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese rango? Máximo y mínimo. Ya entendimos, ¿no es cierto?, por qué el rango. Eso es una condición de operación. ¿Ok? ¿Cuánto le dio? El primero da 363. 363. ¿Seguro? Me late que no. RPM. Revise bien, por favor. Creo que no. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 251. 251. Me late que por ahí sí es. ¿Y la baja? Entonces, como usted no tiene, bueno, no sé si tiene calculadora científica o sumahuevos. Ok. Lo que pasa es que tiene que saber sacar el numerador en paréntesis primero, porque si no, no le va mal. Entonces tiene que hacer esta operación, hacerle paréntesis y luego dividirla con paréntesis a esta. Y le va a dar. ¿Listo? ¿Y la baja? 167 RPM. Si alguien piloso acá me podría decir, ¿cierto? Hay un error, si lo podemos interpretar en la fórmula, debe haber algo que no, como que no coincide, como que no cala. ¿Qué será? Ok. Entonces, ¿por qué el resultado da en revoluciones por minuto cuando yo tengo una unidad de medida en metros por minuto y milímetros? Entonces, usted piloso, la próxima clase a primera hora, usted va o sea, el que quiera, es el que se le quiera, nos va a explicar esto. O sea, esto es un resumen de una fórmula que tiene más o menos 3 etapas más, ¿sí? O sea, sí es directa, pero lógicamente el resultado de, por ejemplo, de las operaciones de los radianes, porque estamos trabajando, por ejemplo, con, digamos que piezas, ¿no es cierto?, angulares, ¿no? Entonces, es directa, pero lógicamente ven el resultado de un, ¿cómo se llama eso? Como un resumen de fórmulas, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero sí dan revoluciones por minuto. Bueno, RPM es, digamos, la unidad de medida, pero realmente usted encuentra en los sistemas o en otros libros la RW, revoluciones, y la palabra por o X minutos. ¿Sí? No que pues en los motores o en los sistemas el RPM, o sea, digamos que es como la sigla más fácil de utilizar, la RPM. Ok, entonces en resumen, para que hemos cuadrado esa condición, es esta. ¿Cuáles, llamando ya de conjunto de variables que se van a tener en cuenta, cuáles las variables que se van a tener en cuenta para acondicionar la primera condición, valga la redundancia, llamada velocidad de corte? ¿Cuáles son esas variables que se deben tener en cuenta? ¿Cuáles? Nómbreme una. ¿Nombre? Forma. ¿Usted es forma? Mi nombre es Dayana. Dayana. ¿Y cuál es la variable? Forma. No, estoy hablando de la velocidad de corte. Recuerda que ya salimos del material. Estamos hablando ahora, por supuesto que sí, ¿no? Yo no puedo decir que no, porque la verdad también va a depender de la herramienta de corte. Ya lo dijimos.
O sea, hay tablas de velocidad de corte para tusteno, inclusive en la tabla aparece, ¿no? Para los diferentes tipos de materiales y herramientas. ¿Listo? Entonces diga, según el tipo de material de la herramienta. ¿Cómo? Según el tipo de material de la herramienta. Listo, diga A, ¿cierto? Dígame otra, porfa. Tipo de material. Mire la tabla, mire los cálculos, revise. ¿El diámetro de qué? Del material. De la material o también de la herramienta. Dependiendo. ¿Qué otra variable? ¿Sí? Número de revoluciones, velocidad de giro. Recuerden, es lo mismo, ¿no? Velocidad de corte que velocidad de giro. O revoluciones por minuto. Longitud ¿Longitud de qué? de lo... No. El tipo de material, sí, o la dureza del material, tipo de material. ¿Qué más? ¿Perdón? También, pero ahí no es, digamos que más que todo sería esto, ¿no? Tipo de operación, acabado, calidad del producto, ¿cierto? Yo puedo elegir de esa manera. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos identificar como variable que va a depender de la velocidad de corte? Hay otras, por supuesto que, digamos, están inmersas allí, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo dijiste, ¿no? Si estamos hablando de la herramienta, también vamos a depender, por ejemplo, no está acá, pero es según la operación, no solamente del acabado, o sea, del acabado superficial, sino el tipo de operación que yo voy a realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo la misma pieza con las mismas condiciones, yo para cilindrar no voy a escoger una velocidad de corte igual que para ranurar, no. Las tendencias tienen que ser mucho más bajas, o la misma para poder roscar, va a ser diferente, o para hacer taladrados, va a ser diferente, ¿sí? Que también es otra condición. ¿Listo? Dejemos allí, la invitación es que cada uno se ubique, estudiamos el